Seguimos en DEF, llegó Tomás. ¿Cómo estás? Llegó Tomás. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Llegó Tomás. Llegó Tomás. Pero no hace falta más presentación. No, por supuesto, ya está. Varios domingos ya está. Muy conocidos. Tommy, bueno, me parece muy importante, ¿no? Lo que nos vas a traer vos, los datos económicos, porque van a dar respaldo para entender muchas de las cosas que estuvo contando Patricia Lee en los dos bloques anteriores, ¿no? Es muy interesante porque, aparte de la historia del traspaso de la Unión Soviética a la pérdida, digamos, de ese imperio, ¿no? Que en cierta medida, como bien dijo Patricia Lee, digamos, pacífico, ¿no? Porque excepto la guerra con Chechenia, el resto fue relativamente pacífico. ¿Cómo fue esta transición? Que fue una de las transiciones económicas más horribles que se conozcan, o sea, fue un desastre la transición económica, con impactos también como nunca en el tema de salud, o sea, la esperanza de vida bajó 7 años en solamente 3 años y medio, o sea, realmente el impacto fue terrible. Y después viene la reconstrucción de cada uno de estos estados, con sus propias independencias y sus propias situaciones. La Unión Soviética era el segundo país más importante después de los Estados Unidos, o sea, esto que estamos hablando, en función del PBI. También la forma de calcular el Producto Bruto Interno era medio complicado, era difícil, seguía siendo básicamente un gran proveedor de materia prima, sobre todo de petróleo y de gas, que es lo fuerte de Rusia y lo sigue siendo hoy, la Unión Soviética, pero tenía una capacidad industrial muy importante, está bien. Un tractor ruso. Un desarrollo científico-tecnológico muy grande, llegábamos al espacio, digo, está bien, un auto ruso no tenía ninguna comodidad, pero más o menos andaba, es decir, el tractor era grande y feo, pero había muchos tractores. Es decir, ese modelo ruso de la Unión Soviética, muy clásico, de todos modos tenía una cierta unidad dentro de todo el país. Por supuesto, pues, sectores más ricos, siempre vinculados a la zona central, que tiene que ver con Moscú y con la zona de lo que era Leningrado, que ahora volvió a ser San Petersburgo. Petrópolis, Petrópolis es la ciudad que está cerca de Río de Janeiro. San Petersburgo, entonces, que es la zona más rica, evidentemente, de Rusia. ¿Qué pasa? Esta Unión Soviética, que era el segundo país del mundo con este componente industrial, en la medida en que cae, primero se divide en un montón de partes. Obviamente la más grande sigue siendo Rusia, y el producto principal de Rusia sigue siendo energía y petróleo. De hecho, buena parte de la bonanza de los últimos años es porque los precios de la energía justamente han subido muchísimo. No ha logrado todavía una gran diversificación en su industria. Ha sí recibido muchas inversiones extranjeras, por lo tanto en el parque automotriz, etcétera, ya se han instalado fábricas que han empezado a hacerlo. Muy interesante, vuelvo a rescatarlo de Patricia, pero muy interesante nuevamente, porque uno de los temas que uno ve viendo de varias empresas es la cultura del trabajo en Rusia todavía es algo que no logran recuperar. Aprender, ¿no? Exactamente, digamos, tenemos esta cosa de gente formada, o sea, gente culta. Los chinos son tremendamente trabajadores, el ruso no hay caso, ¿no? Es una cultura que cuesta que vuelva realmente a poder trabajar. ¿Cómo es, qué es lo que pasó ahora, digamos? Rusia se quedó con la parte más importante, Rusia es la que tiene el PBI per cápita más alto. Rusia está en cerca de $13.000 per cápita por año ahora. ¿Por qué lo digo? Porque la otra parte es en que se dividió después, ¿no? Tenés, obviamente, Georgia, que es chiquitito. El otro grande, paradójicamente, es Kazajstán, digamos. ¿Por qué? Porque Kazajstán tiene unas reservas petroleras también muy grandes. Es un territorio enorme, son casi 3 millones de kilómetros cuadrados. De los 22 que tenía, Rusia se quedó con 14, pero 3 le llega a Kazajstán. Y tiene un PIB per cápita de 10.000. ¿Sí? O sea que, evidentemente, digamos, es el otro fuerte. Después se montaron un montón de chiquititos, más allá de los 3, Lituania, Estonia y Letonia, que tienen su mundo integrado muy claramente, como siempre lo tuvieron en realidad. A Europa. A Europa, sí, básicamente los países, ¿no? A Finlandia, etcétera. Entonces, después de los países Rusia ha quedado nuevamente como el único líder. El resto ha tenido muchos problemas económicos y tiene PBI per cápita, que te estoy hablando, de solamente $3.000 por año. Es decir, te diría 4 veces más pobres en promedio. Entonces, y no han logrado tener un sendero de crecimiento interesante. Esto lo defino ¿por qué? Porque así como Polonia, por ejemplo, varios países del este asiático han logrado tener una tasa de crecimiento importante como Hungría, etcétera, no lo han logrado los países que por fuera de Rusia, a excepción quizás de Kazajstán. El resto no lo ha logrado, ¿no? Ucrania sigue teniendo un PIB per cápita de 3.800 a pesar de ser un gran productor de alimentos, pero no logra tener una tasa de crecimiento importante. Y esto es muy interesante porque cuando vos veías la Unión Soviética exportaba mucho a Europa, pero cuando importaba, muchas de las maquinarias que importaba, le importaba de su propio bloque. ¿Y quiénes eran los proveedores? Era Alemania Oriental, era Hungría, era Checoslovaquia.
Cuando viene la caída del muro, la recuperación económica de estos países, que eran los más industrializados de Europa del Este, han logrado integrarse bien. Claro. Rusia se ha mantenido con las grandes reservas petrolíferas, sin una gran diversificación económica, pero el resto de los países todavía siguen con la rémora de justamente no poder salir exactamente de este armado socialista y no tienen toda la riqueza que tenían los otros. Entonces Rusia, lo que vos ves ahora es que la diversidad, o sea, la distribución del ingreso dentro de Rusia, pero sobre todo dentro de lo que era la Unión Soviética, es terrible. Se ha concentrado muchísimo en el poder, por eso vos vas a Moscú, vas a San Petersburgo, tenés pero plata infernal, tenés rusos viajando por el mundo. Ahora, es un mundo muy chiquito. Claro. Del resto de la ex Unión Soviética, de un montón de los países que han quedado, están a niveles que yo te diría de pobreza bastante complicado. Y lo peor, es sin vías de integrarse y sin vías de estar ordenados lo suficientemente. Y como no les dan demasiada atención, porque dado que Rusia la concentra, ni Rusia le da demasiada atención a estos países, ni la Unión Europea les da, entonces como que quedaron en el medio del limbo. Claro. Y en este limbo no logran desarrollarse. Van a ser ellos mismos sus propios salvadores, ¿no? O tienen que serlo, pero digamos, claro, les está costando muchísimo integrarse al mundo desarrollado. Entonces cuando vos ves Rusia hoy, que está siendo una potencia, Rusia crece al 7%, 5%, digamos, bien tasa de crecimiento, vos vas viendo los otros países, digamos, Georgia también está con muchísimos problemas, pero todos los países de Ucrania, por ejemplo, Ucrania está creciendo el 2, 3%, sufrió muchísimo la caída de la crisis del 2009, con caída del 5% del PBI, entonces realmente lo ves que no logran, son países que no logran encontrar su lugar en el mundo y han quedado, lo que era la Unión Soviética, por fuera de lo de Rusia, a excepción de Kazajstán, porque tiene, digamos, muchos recursos petroleros, han quedado realmente en una situación de limbo que no queda muy claro dónde van a terminar yendo, ¿no? Muy interesante, Tomás. ¿Te parece si repasamos un poco lo que ocurrió durante la semana? Dale, vamos a ver. Vamos a ver, acá tenemos. Ahí tenemos, ¿no? El Expreso y las preocupaciones de los italianos, ¿no? Sí, que están muy bien que se preocupen, justamente. Bueno, ¿cuánto creen ustedes que esta crisis va a afectar, ¿no?, su país? El 48% directamente sí. El 39% dice que no y el 13% que no sabe. Pero esto también tiene que ver con el porcentaje, cómo puede afectarlo a sus propios bancos. Claro. Y cuando la gente se preocupa por los bancos, preocupate. Sí. Porque la conducta de que si la gente empieza a decir, bueno, yo no sé si este banco estará bien, y empieza a sacar plata de los bancos, y bueno, ahí los sistemas en general empiezan a sufrir muy fuertemente. Bueno, y hay 6 de cada 10 italianos tiene este temor, ¿no?, por el sistema bancario. Así que es impresionante.